La historia comenzó con un fuerte golpe en la puerta. Durante muchos años había residido en la misma zona apacible. De hecho, muchos años. El lugar donde todos se conocían mutuamente. En aquel lugar solías encontrar apoyo en un vecino con una sonrisa, charlas breves o incluso el gesto amable de prestarte una cucharada de azúcar o un huevo. Jamás fui la clase de individuo que incomodaba a los demás, sobre todo a alguien a quien apenas conocía. Y sin embargo, en ocasiones, la vida tiene la manera de sorprenderte con situaciones inesperadas. En esta ocasión, la bala curva se presentó en la figura de mi vecino Edward. En ese momento, Edward no era una persona a la que considerara importante en mi vida. Se trataba de un individuo reservado, de mi misma edad, un individuo sereno que se bastaba a sí mismo. Durante varios años, residí junto a la entrada, y a pesar de compartir momentos agradables y experiencias, nuestra comunicación se limitaba principalmente a lo esencial. Y sin embargo, aquella jornada se destacó por ser única. Estaba batallando más de lo que había hecho en años. Observa, he estado enfrentando ciertas dificultades relacionadas con mi salud. No son los temas de conversación habituales, pero sí los suficientes para generarme vulnerabilidad, cuestionando todo lo que creía saber sobre mí mismo. La edad resulta ser algo peculiar. Crees que todo está bajo control, pero un día tu cuerpo comienza a comportarse de formas inesperadas. Últimamente, no había ido mucho más lejos. Experimentaba una sensación desagradable de cansancio, y las lesiones en mi cuerpo joven parecían agravarse con el paso de cada jornada. Recordaba cómo me sentaba junto a la ventana, observando el jardín, cuestionándome si volvería a sentirme igual en algún momento. No se trataba únicamente de la fatiga corporal, sino también del agotamiento mental. No era consciente de cuánto me estaba alejando, apartándome de mis seres queridos y de la sociedad. Adele, ocurrió. Se escuchó un golpe en la puerta. Mientras me encontraba en mi asiento plegable, mis ojos vagaban sin rumbo fijo cuando percibí su presencia. Al no tener expectativas de recibir visitas, dudé antes de abrir la puerta. Adele, la sensación regresó con mayor intensidad. Al abrir la puerta, me encontré con Edward en ese preciso momento. Mostró su habitual y sereno temperamento, con una amplia sonrisa en el rostro. Mientras sostenía un saco, su mirada profunda y reflexiva se posaba en mí, unos ojos que parecían penetrar en mi ser. «Saludos, Margaret». Mencioné mi nombre por primera vez en esa ocasión. Tenía la intención de llevarte un detalle. Entiendo que no te has sentido del todo bien en los últimos tiempos. Me habían apartado de la retaguardia. No imaginaba que alguien se daría cuenta. Y sin embargo, allí se encontraba, frente a mí, brindando ayuda sin dudar. No me había percatado de lo importante que era para mí que alguien se diera cuenta, alguien que se ocupara de mí. El golpe fue más intenso de lo previsto. ¿Podrías decirme qué es esto? Intenté preguntar de manera despreocupada, a pesar de que sentía que mi garganta se cerraba. Edward tomó el saco. Algunas indicaciones para colaborar. Mientras me disponía a cocinar una sopa para mí, consideré que también sería bueno prepararte algo. El precio no es elevado. Un trozo de pollo casero, una pizca de sal y unas verduras. Consideré que contribuiría al proceso de sanación. Al contemplarla, me impresionó lo amable que era. Me refiero a que no fue gran cosa. Nada más había sopa. Y sin embargo, superó mis expectativas. Últimamente he cocinado muy poco. Estoy agotada de no cocinar nada. La mayor parte del tiempo, ni siquiera puedo detenerme a considerar la comida. Edward me agradeció con una voz temblorosa. Me encontraba sin palabras para continuar la conversación. Exclamó en voz alta. Aunque aún se le ve sonriendo, su expresión es ahora más grave. Últimamente te has mostrado bastante calmada. En caso de que requieras algo, desees conversar con alguien o simplemente busques un pequeño acompañante, no dudes en contactarme. Siendo vecinos, al fin y al cabo. Con eso, se giró y se marchó, dejándome parado en la entrada con el paquete de sopa en la mano. A pesar de tener el corazón colmado, experimenté una variedad de emociones que parecían flotar en mi interior. Sentimientos de agradecimiento, asombro e incluso cierta timidez. ¿De qué manera logró dejar de ser tan reservada y aislada? A pesar de contar con mi familia y mis amistades, me estaba distanciando de ellos. La sencilla acción de Edward me hizo reflexionar sobre lo distante que me encontraba de lo que realmente tenía valor. Entré en la habitación. Abrí habitación
y me senté a la mesa con el paquete de sopa aún entre mis manos. No estaba seguro si fue el caldo que me reconfortó o la gentileza inesperada. Isaac previo aviso. El mundo comenzó a mostrar un aspecto menos gélido. No dejaba de dar vueltas en mi cabeza lo que Edward había mencionado, acerca de cómo se había percatado de mí, aun cuando no lo había hecho conscientemente. ¿Con qué frecuencia nos vemos inmersos en nuestras propias batallas diarias y dejamos de notar a quienes nos rodean? Fue en ese momento cuando me di cuenta de que había estado fallando ocasionalmente. Tal vez había llegado el instante de observar, de verdad observar el mundo una vez más. Fue entonces cuando comencé a meditar sobre el asunto. En los días que siguieron, Edward ocupaba cada vez más mis pensamientos. Había despertado algo en mi interior, algo que ni siquiera era consciente de haber guardado. No se trataba únicamente de la sopa. Fue cuando alguien se dio cuenta de mi presencia, sin prejuicios ni expectativas, que realmente me impactó. Se abrió como si fuera una diminuta puerta. Por primera vez en bastante tiempo, no se encontraba sola, sin embargo, desconocía que esto marcaba únicamente el inicio. La inesperada gentileza de Edward lo llevaría más lejos de lo que hubiera podido anticipar. Shota situación que transformaría por completo nuestra vida a los dos. Tras la llegada de Edward, todo cambió. No afirmaría que de pronto sané, todo lo contrario, algo se transformó. La opresión en mi pecho disminuyó ligeramente, y empecé a percibir detalles que había pasado por alto durante un tiempo. No era únicamente acerca del caldo. Se refería a una persona dedicando tiempo para cuidarse, para ser consciente. Aquella muestra sencilla de amabilidad me hizo percatarme de lo distante que había estado del entorno que me rodeaba. Me llevó a reflexionar acerca de los últimos años de mi existencia, en relación a todas las relaciones perdidas, los momentos de silencio en los que me encontraba estancado y cómo me fui desvaneciendo en un segundo plano. Adel de eso, comencé a frecuentar a Edward con más asiduidad. No era algo significativo, simplemente una leve interacción desde el exterior del jardín, algunas charlas informales sobre el clima o un breve intercambio al quitarse el traje. Isaac, embargo, actualmente existe una calma comprensión entre nosotros, algo sorpresivo, pero de gran profundidad. Se sintió como si un fino lazo nos uniera, acercándonos un poco más con cada día que pasaba. Adele, en una noche en concreto, apenas unos días después de que Edward me hubiera entregado el caldo, ocurrió algo sorprendente. Me encontraba en mi silla preferida junto a la ventana una vez más, la luz dorada del sol, iluminando con un resplandor cálido cada rincón de la habitación. Mi estado físico había mejorado, al menos. La fatiga había menguado, y los golpes dobles eran más fáciles de controlar. Isaac, embargo, mi mente, desprovista de calzado, se encontraba repleta de interrogantes sin solución. Adele, escuché el sonido del impacto. En esta ocasión no me tomó por sorpresa. Realmente era algo que casi veía venir. La noción de que alguien se preocupara lo suficiente como para intervenir era como un salvavidas en medio de la incertidumbre. Desperté y eliminé los obstáculos de mi destino antes de dirigirme hacia la entrada. Allí se encontraba Edward de nuevo, sosteniendo un vaso pequeño de fruta, con una sonrisa relajada en su rostro. Expresó la posibilidad de que disfrutara de algo refrescante. Con una voz suave y decidida, adquirí un par de artículos en el mercado. Aquí se encuentra algo positivo: paredes lisas, aves e incluso un par de hojas. Volvió a tomar el vaso, esta vez inquieto por la gentileza mostrada. Edward, te agradezco. No es necesario que continúes refiriéndote a mí de esa manera. Edward se aproximó con una modesta sonrisa que marcaba las comisuras de sus labios. Aunque tengo conocimiento de ello, es mi deseo adquirirlo. No me interesa adquirirlo. No me preocupa. Últimamente, te has mantenido bastante inactivo. Consideré que quizás requerirías algo para sentirte mejor. Mis lágrimas brotaron al no encontrar las palabras adecuadas. Las palabras le brindaron consuelo, transmitiendo una calidez que disipó mi soledad, haciéndome sentir visible de nuevo. Isaac, embargo, en ese momento en que sostenía el recipiente de fruta, la expresión de Edward experimentó un cambio. Noté un cambio en la expresión de sus ojos, mostrándose un tanto más severos. Adoptó una posición rígida que denotaba indecisión. Margaret comenzó a hablar con un tono más sosegado. No deseo estar demasiado ansiosa ni nada por el estilo. ¿Te encuentras bien?
¿De verdad? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante un largo periodo, me mantuve ocultando mi verdadero yo bajo una apariencia de modestia, fingiendo que todo marchaba de maravilla. No me había percatado de lo mucho que había estado eludiendo la realidad, tanto en relación con mi bienestar físico como con mi propia persona. Edward fue el primero en mucho tiempo en dirigirme la mirada y preguntar, de verdad preguntar, cómo me encontraba. De repente, me encontré indeciso y no supe qué contestar. Resultó muy difícil deshacerse de la verdad. Así que, en lugar de contestar de inmediato, me dio la bienvenida a pasar. ¿Te gustaría tomar asiento por un instante? Estaba a punto de preparar una infusión. Con un grito, Edward irrumpió en la habitación. Por un instante, solo éramos dos individuos compartiendo un ambiente apacible y común. Llené un recipiente con agua y lo coloqué en el horno, una acción cotidiana que me resultaba abrumadora en ese instante. Mientras el agua se iba calentando, nos acomodamos en mi diminuta cocina. La charla se tornó en asuntos más relajados, novedades locales, el clima y los típicos chistes ligeros. Aún percibía la carga de su pregunta flotando en el ambiente, justo por debajo de la superficie, en espera de ser atendido. Al fin, tras un extenso silencio, me expresé. «No tengo idea», murmuré con una voz más tenue de lo previsto. «Siento que he enfrentado más desafíos de los que estoy dispuesto a reconocer, incluso ante mí mismo. No se trata únicamente de lo material, sino de todo en su conjunto. El aislamiento, la sensación de que simplemente me deslizo hacia lo más profundo. No me había percatado de lo mucho que he estado evitando afrontar la situación que atravieso en mi vida, y me resulta complicado abordar el tema». Edward se mantuvo en silencio. Permaneció sentado en silencio, con una mirada reflexiva en el rostro. No mostraba actitudes críticas hacia mí. No mostraba incomodidad ante el silencio. Parecía estar allí solo para escuchar, para estar presente. Y en realidad, se percibió como un obsequio. Tras un extenso recorrido, Edward finalmente se expresó verbalmente. «Margaret, no estás sola en esto. No tienes que enfrentarlo sola». Emitía un tono sereno y decidido. Entiendo que la situación presenta dificultades. Con delicadeza expresé mi capacidad para observar aquello. En ocasiones, simplemente conversar un poco puede marcar una gran disparidad. No es necesario ocultar ni fingir. Me encuentro en este lugar. No es necesario ocultar ni fingir. Estuve a punto de manifestar todas mis emociones, pero de alguna manera no era necesario hacerlo. La calma actual de Edward comunicaba mucho. No es necesario que nos prestemos asistencia. Era posible disfrutar de ese instante sin sentir la carga de las esperanzas puestas en nosotros. Fue en ese momento cuando comprendí que no solo estaba brindando asistencia. Me brindaba la posibilidad de establecer una conexión, para encontrar una parte de mi ser que había mantenido oculta por mucho tiempo. Había algo dentro de mí que me paralizaba. Hacía tiempo que no experimentaba esa sensación. Shota percepción de lo que puede ser. El inicio modesto de una muestra de amistad evolucionó hacia algo de mayor significado, algo con mayor relevancia. La cuestión no era simplemente que Edward me llevara sopa o fruta. La situación era que él descubrió una puerta que yo no había notado que estaba cerrada. Al abrirle la puerta, aún desconocía su destino. Mi conocimiento se limitaba a la percepción de un cambio interno en mi ser, y de la misma manera, en el caso de Edward también. Esa modificación marcó el inicio de una serie de transformaciones. Los días posteriores a nuestro último diálogo resultaron inusuales. Parecía que entre Edward y yo existía una conexión especial y profunda. No mencionamos todo de una vez. En realidad no estamos conversando sobre un tema en particular. Isaac, en embargo, era capaz de percibirlo. Algo se encontraba en proceso de transformación. Se percibe un sutil pero innegable cambio en la atmósfera que nos rodea. Descubrí que ansiaba nuestros encuentros más de lo que había imaginado. No estaba seguro si su agradecimiento era solo por su amabilidad o si algo más estaba comenzando a desarrollarse. Cada vez que lo encontraba, mi corazón empezaba a latir con más fuerza. No se trataba de amor. Por el momento, no. Isaac, en embargo, tenía su importancia. Un lazo que se fortalece. Shota conexión que resultó tan placentera como agobiante. En ocasiones, me sorprendía observándolo fijamente, cuestionándome qué se escondía detrás de esa mirada tan gentil.
los ademanes tranquilos y reflexivos. Y en una noche, finalmente ocurrió, dedicando el día a cuidar de las flores en mi jardín, las cuales lucían radiantes bajo los rayos ardientes del sol veraniego. Estar de nuevo al aire libre me hacía sentir bien. Mientras descendía, sentía cómo el fresco viento inflaba mis alas. Siempre me ha gustado pasar tiempo en el jardín. Durante muchos años he cultivado un pequeño pasatiempo. Y sin embargo, al atardecer, al limpiar mi brazo, surgió en mí el deseo de encontrarme con Edward. Experimenté una extraña sensación. Shota, situación novedosa para mí. No precisaba de nada. En realidad, no. Y sin embargo, su mente estaba presente. Adel de secarme las manos con un paño, me encaminé hacia su hogar. Caminando por la calle. Al abrir la puerta, desconocía lo que me aguardaba al otro lado. Tal vez únicamente un diálogo sencillo. Un intercambio cordial, similar a los que habíamos experimentado con anterioridad. Al abrir la puerta, notó de inmediato que algo había cambiado. Tenía una mirada más profunda. La sonrisa que muestra menos confianza. «¿Estás buscando a Margaret?», expresó. Su voz denotaba un tono de sorpresa. «Buenas, ¿qué sucede? Tuve dudas. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre ti. Logré aburrirlo antes de que pudiera detenerme. Experimenté cierta incomodidad debido al tono de la conversación. Me gustaría examinarte, observar tu estado». Edward volvió y me extendió una invitación de manera discreta. «Me encuentro bien, solamente». Mientras realizaba labores domésticas, comentó. Me condujo hasta la habitación, y sin embargo, se percibía tensión en su forma de expresarse. Shota edad que no podía pasar por alto. Tomamos asiento y charlamos brevemente por un rato, refiriéndonos a los habitantes de la zona y las condiciones atmosféricas habituales. Y sin embargo, la atmósfera entre nosotros experimentó un cambio perceptible en este momento, responsable adicional, como si algo imprevisto hubiera ocurrido. Shota pregunta que se encontraba justo fuera de nuestro alcance. Adel de eso, al fin. Tras un extenso periodo de silencio, Edward se aproximó. Era evidente que sus miradas penetrantes estaban familiarizadas conmigo. Adel fue cuando él expresó esas palabras. Margaret. Emitía una calma en su tono de voz, casi como una sorpresa inesperada. Tengo algo que comunicarte. Llevo un tiempo pensando en esto. Siento que mi corazón dio un latido. La transformación en la actitud del sureño me tomó por sorpresa. Este Edward no resultaba tan accesible como yo esperaba. Se trataba de una persona con un mensaje importante que compartir. He estado reflexionando sobre nuestra relación, en relación a cómo se han desarrollado las situaciones. Continuó avanzando. Emitía una calma en su voz, pero se percibía una serenidad intensa en sus palabras. No puedo evitarlo, pero percibo que hay una conexión especial entre nosotros. Tomé aire. Aunque nuestro encuentro es reciente, no deseo pasar por alto la situación actual entre nosotros. Siento que existe un vínculo especial entre nosotros, algo que supera la simple asistencia que recibimos. Me encontré en ese lugar, inmóvil por un instante. Lo que dice causa un impacto en la garganta, pero de una forma positiva. Se sintió como si la verdad emergiera, y de pronto todo lo que había estado rondando en mi cabeza cobrara sentido. Siento que mi corazón dio un vuelco. Mis pensamientos se aproximaron. No estoy seguro de cuál camino tomar a partir de este punto. Edward estaba abandonando todo. En este momento, me vi en la situación de tener que elegir mi reacción. Expresé mi sorpresa al decir que nunca lo había anticipado. Casi llegando al punto de gritar, mi voz resonaba. No estaba en la búsqueda de algo de esa índole. He experimentado muchas cosas. No estoy seguro de estar preparado para expresarme de esa manera. Edward soltó un grito. Su rostro se relajó. Comprendo, Margaret. En este instante, no estoy solicitando nada. Solo quería que supieras cómo me encuentro. No deseo que creas que esto ya es algo del pasado. Tras una breve vacilación, decidió incluir más información. Margaret, tu opinión es importante. Me sorprendió lo mucho que te importó. Pienso que es posible que tú también experimentes ciertas emociones, aunque no te sientas preparado para aceptarlo. Las palabras que pronunciaste me impactaron como una ola. Había descubierto su verdadera esencia en lo más íntimo. Pero al oírlo expresado en voz alta, todo cobró vida, concreto. No tenía total certeza sobre sus emociones. Y sin embargo, era consciente de que algo en mi interior había comenzado a ponerse en marcha.
Shota sensación que hacía tiempo no experimentaba. Tal vez se debió únicamente a ser observado, siendo comprensivo. Tal vez, solo tal vez, hubo algo adicional. Shota conexión que trascendió más allá de simples encuentros esporádicos o actos amables. Me encuentro sin palabras. Reconocí que mi voz estaba temblorosa. Jamás imaginé que me encontraría en esta situación, con todo lo sucedido. Y sin embargo, en mi caso, lo elevo con fuerza. También eres importante para mí, Edward. Así es. Se produjo un extenso silencio. Edward permaneció inmóvil. No emitió ninguna palabra. Por un instante, permitiendo que mis palabras se perciban. Adele, poco a poco, se aproximó hacia mí y agarró mi mano. Sus dedos, tibios y ansiosos sobre mi piel. De forma tranquila, expresó que no esperaba recibir nada a cambio. Y sin embargo, es importante que tengas presente mi presencia. Estoy disponible sin importar en qué se transforme esta situación. No estás sola en esto. No tienes que enfrentarlo por ti misma. En ese instante, experimenté una transformación en mi interior. No se trataba de amor. Todavía no. Y sin embargo, marcó el inicio de algo concreto, más allá de lo que había concebido en mi mente. Experimenté una sensación de optimismo que no había sentido en años. La presencia de Edward había abierto una puerta en mi interior que ni siquiera sabía que estaba cerrada. No se trataba únicamente de la asistencia que brindaba. Se trataba de la forma en que me observó, la forma en que revivió mi espíritu, como si me importase un bledo. Mientras estábamos sentados juntos, entrelazando nuestras manos en el silencio de su cuarto, me percaté de que ya no me encontraba sola. Además, era fundamental no sentir temor ante lo que estaba por venir. Los días posteriores a nuestra charla estuvieron marcados por un cambio callado y sorpresivo. Edward y yo estamos compartiendo más momentos juntos, colaborando en las labores diarias y conversando, intercambiando anécdotas y conocimientos mutuos. Experimenté una sensación de novedad en ese momento, como una sección inesperada que no tenía planeado redactar. Cada encuentro con él me hizo sentir una mayor conexión, más a gusto estando cerca suyo. No se trataba únicamente de la asistencia que brindaba. La historia trataba de él, respecto a la edificación gradual que se estaba gestando entre nosotros. Adel de eso, experimentamos nuestro primer día oficial juntos. No resultó ser excesivo, resultó ser algo sencillo. Decidieron disfrutar de una cena en el acogedor bistró de la esquina. Siempre solía acudir al mismo sitio para disfrutar de una comida apacible. Edward había mostrado interés en preparar la comida. Sin embargo, lo convencí de que sería mejor variar el entorno y salir a comer fuera. Isaac, lugar a dudas, él recordó. Isaac, embargo, en sus ojos pude percibir un indicio de contento, como si estuviese satisfecho con la decisión que tomé. Mientras ocupábamos nuestros asientos alrededor de la diminuta mesa, se percibía una atmósfera de calma entre nosotros. El individuo que aparece solamente cuando hay una verdadera sensación de comodidad mutua entre dos personas. No hacen falta palabras para ocupar el espacio disponible. La risa que disfrutamos juntos. Qué bonitas las vistas. Entender sin necesidad de utilizar el lenguaje. Fue bastante. Conforme la noche llegaba a su fin, solo podía reflexionar sobre los acontecimientos que nos habían conducido hasta este momento. La sorpresa fue total. La influencia de un gesto amistoso había alterado por completo mi existencia. Aquello que antes era simplemente un vecino, con el tiempo se convirtió en una persona que tenía un significado mucho más profundo para mí de lo que hubiera podido pensar. Tras la cena, dimos un paseo. Nos envolvía el cálido aire nocturno, con su suavidad blanca. En la urbe reinaba el silencio en sus calles, el sonido de los coches circulando, lejano y calmante. No solíamos conversar mucho, nos deleitábamos con la presencia de los demás. Y sin embargo, había algo en la atmósfera que parecía haber cambiado. Existía un factor que lo implicaba. Shota, percepción de lo que puede ser. Edward expresó su alegría por el progreso que estaban logrando, interrumpiendo la agradable quietud que reinaba. Emitía un tono suave y sincero. Aunque nuestro encuentro ha sido breve, percibo que entre nosotros se está gestando algo auténtico. Muestra una sonrisa. Experimento una sensación de profunda emoción que hace que mi corazón se sumerja en un mar de sentimientos. Sus expresiones no se limitaban a lo que decía. Así fue como se los comunicó. Decir la verdad con sinceridad.
No solamente estaba hablando para evitar el silencio. Tenía un sentido. Expresé que me encontraba en la misma situación. Hago sonar mi voz con un tono más sosegado de lo común. No me imaginaba que algo así sucedería. Y sin embargo, en este momento, me resulta imposible no percibir que esto es justo lo que requería. Dejé escapar el aire despacio, fundiendo mi aliento con la brisa nocturna cálida. Me he visto completamente inmerso en mis propios miedos y retrocesos. Y sin embargo, has demostrado que existe un mundo exterior. Aún es posible hallar felicidad, relacionarse con otros y volver a abrir el corazón. En un instante, Edward detuvo su paso. Shota vez más, nos cruzamos. Se aproximó su mano, buscando de manera brusca un largo cabello que caía sobre mi rostro. La sensación que transmite es acogedora y tranquilizadora. Margaret, ya no es necesario que sientas temor. Emitía un tono de voz grave y seguro. Juntos averiguaremos cualquier cosa que ocurra. Me encuentro en este lugar. No me desplazo a ninguna parte. En ese instante, experimenté una sensación acercándose en mi interior. Experimenté una tranquilidad que no había experimentado desde hace mucho tiempo. La historia de amor no cumplió con las expectativas románticas que tenía en mi juventud. Y sin embargo, era una realidad. Mostraba sinceridad en todo lo que hacía. Se trataba de una entidad colaborativa. Shota, conexión significativa, forjada en los momentos intensos que tenían mayor relevancia. Durante los meses siguientes, vivimos una combinación de vivencias novedosas. Aumentar las opciones de ruta, incrementar los diálogos, aumentar los instantes de comprensión mutua. Nuestro espíritu generoso siguió expandiéndose. La confianza que habíamos cultivado entre nosotros los hizo más fuertes. No se realizaron declaraciones significativas. Nada de movimientos sin control. Simplemente un impacto en aumento. Fue tan instintivo como inhalar y exhalar. En cierto instante, me percaté de algo de gran relevancia. El amor no consiste únicamente en momentos difíciles. No todo consiste en acciones espectaculares, románticas o de gran intensidad. En ocasiones, todo radica en los detalles más insignificantes, de acuerdo a la manera en que una persona percibe el sonido, de cómo logran que te sientas escuchado y comprendido. Cuando los necesitas, aparecen de la manera en que más los requieres. Edward realizó esa acción a mi favor. De maneras inesperadas, la tranquilidad que demuestras, la gentileza que demuestras, la potencia callada que posee. Me brindó apoyo para sanar de maneras que jamás imaginé. Esa noche nos encontramos compartiendo espacio en su cuarto. Desde la ventana emergieron las nubes de tonalidad verde del sol, proyectando extensas sombras en el suelo. Tomamos nuestras bebidas en completo silencio. Y sin embargo, no se trataba de un silencio monótono. Se trató de un silencio reconfortante, ¿cierto? En ese instante, tuve la certeza absoluta de que ese era mi lugar en el mundo. Ya no era preciso hacer más preguntas. No cuestionaba la autenticidad de esto. Era auténtico. Estaba ocurriendo. Jamás imaginé que me encontraría en este lugar. Susurré casi para mis adentros. Shota's sonrisa se dibujó en el rostro de Edward. Sus ojos brillaban al llegar a las comisuras. Expresó su conocimiento con esas palabras. Igualmente yo. Se detuvo. Sus ojos se encontraron con los míos. Y sin embargo, en ocasiones, el rumbo de la vida nos conduce a lugares inesperados y acabamos justo en el sitio indicado. En ese instante, comprendí que la inesperada gentileza de Edward había transformado por completo la situación. Había adquirido una visión distinta acerca de la existencia, valorando las relaciones tranquilas y pausadas que tienen verdadera importancia. Él no era la única persona que me sanaba. La sanamos nosotros, debido a la forma en que aprendimos a depender de nuestra propia presencia. Brindar ayuda a los demás en los momentos cotidianos y en las ocasiones especiales. Al observarlo, mientras estaba sentado a mi lado, tenía una certeza absoluta. La existencia no se trata de los momentos grandiosos. Se trata de las personas que llegan a tu vida a diario y te asisten en encontrar una nueva versión de ti mismo. En Edward había hallado a ese individuo. Aún quedaba mucho por explorar. La incertidumbre persistía. Y sin embargo, después de mucho tiempo, me sentí preparada para aceptar lo que pudiera suceder. Ahora no se encontraba en soledad. Fue en ese momento cuando me percaté de que era todo lo que verdaderamente requería.